Pasamayito, ¿no es cierto? Esta obra periurbana hecha para facilitar la conexión interdistrital, que debió tener, y seguro ha tenido, un nivel de estudios para la construcción de la vía, estudios que, por cierto, habría que poner, por lo menos en cierta duda, luego de 15 accidentes desde que fue inaugurada hace 8 meses. ¿A dónde quiero llegar? A que la siniestralidad vial tiene un impacto indudable en el mundo de los seguros. La siniestralidad, cuando crece la siniestralidad, los seguros tienen que hacer análisis y modificatorias de tasas, de seguros, de reaseguros, y esto complejiza el mercado de los seguros y reaseguros. La siniestralidad vial, por supuesto que lo más importante, impacta en la vida de las personas, pero hoy queremos ocuparnos del mundo de los seguros y cómo estos de alguna manera se ven afectados por esta situación. Eduardo Chávez es gerente general de la Asociación Peruana de Seguros, de APSEG, es un experto en la materia y vamos a conversar con él en torno a estos temas. ¿Cómo te va, Eduardo? Qué gusto conversar contigo, muy buenos días. Hola, Carlos, muy buenos días. Gustos en saludarlos a ti y a tus oyentes, a tu disposición. Eduardo, ¿la cantidad de accidentes y siniestros viales puede impactar directamente en las operaciones y en los resultados financieros de las compañías de seguros? De otra manera, en los últimos 10 años, ¿cuánto ha aumentado los siniestros viales y cuánto ha impactado en los resultados financieros de las aseguradoras? Sí, definitivamente, Carlos, recuerda que las compañías de seguros lo que asumen son riesgos. Así es. ¿Correcto? Y en función de los riesgos que se materialicen, o sea, cuando se producen los siniestros, definitivamente eso tiene un impacto, ¿no? Tanto en las pólizas de seguros convencionales, claro, como en el precio del seguro obligatorio de accidente de tránsito del SOAT, ¿no? ¿Y el aumento de la siniestralidad puede generar presión sobre las tarifas de los seguros? Sí, claro que sí. Definitivamente el riesgo es diferente a las diferentes zonas del país, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la Sierra de la Libertad, en Otusco, ¿no? Definitivamente los seguros cuestan más porque hay una mayor siniestralidad, hay una mayor frecuencia en los accidentes de tránsito y muchas veces inclusive con una mayor severidad. Los dos ratios que definen la siniestralidad y el precio de un seguro es la frecuencia y la severidad. La frecuencia, como su nombre lo dice, la repetición de accidente de tránsito, okay, y la severidad, las consecuencias de ese accidente de tránsito. Son los dos grandes indicadores, Eduardo. ¿Perdón? Son los dos grandes indicadores. Son los indicadores con los cuales se mide un riesgo, ¿no? Frecuencia y severidad. Y en función de eso, tú vas a estimar, vas a gestionar el riesgo y vas a establecer una prima, ¿no? Correcto. ¿Cada cuánto las aseguradoras se han visto obligadas en los últimos años a ajustar sus primas para compensar la mayor cantidad de riesgos asociados a la vialidad? Sí, eso se encuentra más reflejado, Carlos, con toda sinceridad en la póliza de vehículos convencionales, okay, donde las sumas aseguradas son más importantes, ¿no? En las pólizas de seguro a todo riesgo, donde tienes una cobertura de accidentes personales para los ocupantes, tienes una cobertura de responsabilidad civil frente a terceros, etcétera, y una cobertura de daño propio para los daños materiales de los vehículos. Okay. Sin embargo, en el caso del SOAT, si bien tiene un impacto, en esta última época, por la competencia que se ha generado al interior del SOAT, inicialmente el año 2002, hace 21 años cuando salió el SOAT, eran 4 compañías, al día de hoy son 8 compañías, eso genera una mayor competitividad y eso se refleja en los precios. Seguro. Además, hay un montón de incorporación tecnológica en el SOAT. Recordemos que hasta antes del 2017 solamente existía el SOAT físico. A partir del 2017 hay el SOAT electrónico, claro, con lo cual ya no es una especie valorada, ya no es un papel con medida de seguridad, etcétera. Entonces, todas esas cosas han impactado en el precio del SOAT. Hoy encuentras un SOAT para vehículos particulares de alrededor de 50 soles, cuando en el año 2002, cuando salimos con el SOAT, costaba poco más de 200 soles, ¿no? Sí. ¿Correcto? Entonces, en un instante quiero profundizar sobre el SOAT. En un instante quiero profundizar más sobre el SOAT, porque además quiero hablar de la FOCAT, que es otra figura interesante, pero para terminar de completar el diagnóstico de los seguros, si fuese un negocio mío, y no soy el Estado evidentemente,
me interesaría bajar la siniestralidad, porque al final son menos, digamos, menos lo que tengo que pagar en tema de resarcimiento por accidente. Las aseguradoras hacen intensas campañas de promoción de seguridad vial justamente para impactar y disminuir el ratio de accidentes. Sí, nosotros tenemos una participación bastante activa como industria y de hecho trabajamos de la mano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, trabajamos de la mano de la policía, hacemos activaciones, sacamos frecuentemente notas de prensa, aprovechamos los espacios como este, Carlos, para dar a conocer todos los beneficios del SOAT, claro. El procedimiento para que la gente reclame, porque definitivamente la siniestralidad es importante. Y regresando a tu pregunta anterior, se materializa o se visibiliza mucho cuando hay un accidente de transporte interprovincial, ¿no? Sí, señor. Lamentablemente, cuando hay un accidente de transporte interprovincial, la cantidad de heridos y la cantidad de fallecidos termina siendo importante y definitivamente en ese riesgo, transporte interprovincial, se impacta directamente en el precio del SOAT o se visibiliza mucho más ese aumento o ese incremento en el precio, ¿no? Importante. Vamos al SOAT. Cuando apareció, en la medida que era obligatorio y que las aseguradoras tenían el público cautivo, digamos, imaginé que podían manejar un precio hacia el alza. Pero lo que tú has planteado es clarísimo, con los años ha venido hacia la baja. No tuvo que ver entonces con la obligatoriedad del seguro, sino con otros factores de mercado. Sí, correcto. Definitivamente el SOAT ya tiene 21 años al día de hoy. Como tú correctamente mencionas, es un mercado cautivo, es un seguro obligatorio que tiene una finalidad social, que es amparar a todas las personas que son víctimas de un accidente de tránsito. Y a pesar de ser obligatorio, al día de hoy todavía existe un porcentaje importante de incumplimiento de su contratación. No te creo. ¿De cuánto? Estamos hablando más o menos del 30%. Dicho en otras palabras, solo 7 de cada 10 vehículos mantiene vigente su SOAT, ¿no? Y si sacamos del universo del parque automotor y únicamente miramos lo que son vehículos menores, mototaxis y motos lineales, el incumplimiento inclusive alcanza el 70%, imagínate. En otras palabras, solamente 3 de cada 10 vehículos menores tienen SOAT. No, eso es tremendo, pero puedo poner una hipótesis sobre la mesa. El costo de un SOAT de moto es significativamente más alto que el de un vehículo de 4 ruedas, Eduardo. Sí, y eso es correcto, y volvemos a los ratios que te hablaba hace un par de minutos. Frecuencia y severidad. Claro. La frecuencia en los accidentes de moto es mucho mayor que en un vehículo de 4 ruedas, y 2, la severidad es mucho más alta. Lamentablemente, un accidente de tránsito en el que participe una motocicleta lineal o un mototaxi, muchas veces las consecuencias son fatales. Sí. Lo vemos todos los días en los medios de comunicación. La moto es el chasis, digamos, ¿no? Es la que el cuerpo soporta el golpe, digamos. Es el airbag del accidente. Así es. Entonces, definitivamente, la siniestralidad es mucho mayor y por eso es que justamente eso impacta en el precio. Y dependiendo de la política comercial de cada compañía, puedes encontrar SOAT para motocicletas a partir de 500 soles o algo parecido, ¿no? Claro, frente a 50 del otro, ¿no? Son 10 veces más, Eduardo. Y está en función de uso de la motocicleta también. Si la motocicleta es para uso particular, es una moto de gente que hace Harley Davidson los fines de semana, es una moto de delivery, entonces dependiendo del uso de la moto, tienes también precios al interior diferenciados, ¿no? Claro. ¿Hay más accidentes, una pregunta casi de curiosidad, por accidente de moto lineal que por mototaxi? No, lamentablemente no tengo ese dato, Carlos, ahora. No te preocupes. Sí, lo podemos compartir después. Sí, por supuesto. Pero en este momento, lamentablemente, no tengo ese dato, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál es la diferencia con el AFOCAT famoso, Eduardo? Sí, muy buena pregunta, Carlos. El AFOCAT nació en el año 2006. Los AFOCAT son asociaciones de transportistas que emiten los CAT, los certificados de accidentes de tránsito. Y al igual que eso, hace una póliza de accidentes personales que va a cubrir a los ocupantes del vehículo asegurado y a los peatones, ¿correcto? La diferencia más importante con el SOAT es que única y exclusivamente el CAT
o los certificados que emiten las AFOCAT son para transporte público y única y exclusivamente en la región o departamento donde son emitidos. El señor Eduardo Chávez de Piérola, me dedico al servicio de taxi, puedo adquirir un AFOCAT en Lima, sin embargo, automáticamente cuando yo me traslado, digamos, a Ica, automáticamente me quedo sin cobertura. Ok. A diferencia del SOAT, que es para cualquier tipo de riesgo, particular, transporte interprovincial, mercancía, movilidad escolar, etcétera, etcétera, y tiene vigencia a lo largo de todo el territorio de la República. Okay. Desde Tumbes hasta Tacna, yo puedo transitar libremente con mi SOAT, ¿no? Eduardo, ¿y se ha podido, en el tema del SOAT, luchar contra los centros de salud que inicialmente no querían recibir accidentados donde el SOAT intermediara? Sí, yo creo que hay bastante de desinformación, Carlos, en ese extremo. De hecho, lo hemos visto en los medios de comunicación. Las compañías de seguros tienen celebrado convenios de atención justamente con las clínicas y todos los establecimientos públicos y privados, justamente para que cuando llega una persona agraviada, inmediatamente se active el SOAT y tenga una atención inmediata. ¿Correcto? ¿Y por qué se celebran esos convenios al interior de los cuales se establecen tarifas? Justamente para optimizar la cobertura del SOAT. Recordemos que la cobertura de gastos médicos son 5 unidades impositivas tributarias, al día de hoy 24.750 soles. Entonces ingresa la persona, inclusive hay médicos auditores de la clínica en los establecimientos más grandes, y se coordina con la compañía de seguros, y la compañía de seguros emite una carta de garantía de acuerdo al requerimiento del establecimiento de salud. Se agota esa carta de garantía y se emite una segunda y una tercera, y con eso se optimiza los recursos para que la persona que está siendo atendida pueda lograr su recuperación total, ¿no? Correcto. ¿Y qué pasa si yo me accidento y el carro responsable de mi accidente no tiene SOAT, Eduardo? ¿Cómo resolvemos en ese caso? Sí. Ahí, Carlos, en sentido estricto, el responsable de los gastos médicos, de cualquier indemnización, sería el chofer y el propietario, que tienen una responsabilidad solidaria. Así es. Y volvemos al escenario antes del 2002. Nosotros siempre en este tipo de espacios comentamos lo que sucedía antes del 2002, antes de la vigencia del SOAT, donde lamentablemente las personas podían morir en las pistas si es que no tenían recursos o el chofer y propietario no se hacían cargo de su atención. Con la vigencia en el SOAT, efectivamente se ha cubierto esos escenarios, pero aún todavía hay un 30%, como hablábamos, que no tiene SOAT, y en ese caso el chofer y el propietario van a ser los responsables de la atención médica del agraviado o de cualquier indemnización que haya que pagar, ¿no? De acuerdo. Eduardo, una última pregunta en la que me voy a meter en líos seguramente, pero igual la quiero plantear. En aquellos países donde es obligatorio el seguro vehicular para todos, porque claro, se entiende que puede haber una siniestralidad en cualquier momento, ¿es cierto? No sé, vas a Estados Unidos, hay un choque, se bajan los dos señores, intercambio de papeles, cada uno sigue lo suyo y el seguro se encarga, ¿no es cierto? ¿Te parece que es un modelo aplicable al Perú o sientes que no, que debería todo siempre ser voluntario y un poco aplicado a quien lo necesite? No, particularmente estamos convencidos de que el seguro vehicular debería ser un seguro obligatorio para todos. ¿Ves cómo me voy a meter en líos, Eduardo? Como correctamente mencionas, se produce un accidente de tránsito y las compañías de seguros se encargan. Hoy con el SOAT, recuerda que solamente se cubren accidentes personales. Sí, claro. Con lo cual, si un vehículo choca, y ponemos este ejemplo, con un taxista, ese vehículo es el responsable, el taxista es su herramienta de trabajo, ese carro, lamentablemente con el SOAT no se cubren esos daños materiales. Si yo me despisto con mi carro y me voy contra el kiosco de un canillita, por ejemplo, tampoco van a estar cubiertos. Sí, es verdad. La importancia de que el seguro vehicular convencional, existe un seguro obligatorio que además de los accidentes personales cubra los daños materiales de los terceros, por ejemplo. Y eso estaría cubierto, como correctamente mencionas, al interior de un esquema de seguro vehicular obligatorio, donde se produce el accidente de tránsito, llegan los dos procuradores de las dos compañías, se ponen de acuerdo quién es el responsable y cada compañía asume las consecuencias de ese accidente, ¿no? No, es un modelo, es un momento interesante, mientras no me cueste más de 10 soles al mes
Eduardo. Va a estar en función de la siniestralidad, Carlos, que tanto hemos hablado a lo largo de la entrevista, ¿no? De acuerdo. Eduardo, muchas gracias. Gracias por ayudarnos a entender el mundo de los seguros, cómo opera y su importancia, por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros, Eduardo. A tu disposición, Carlos, en cualquier momento, y un saludo a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Que esté bien. Ahí estaba, por supuesto, Eduardo Chávez conversando con nosotros, gerente general de la Asociación Peruana de Seguros, APSEG. Es todo un debate y me parece válido tenerlo. El asunto siempre será la discusión de las primas, pero claro, de pronto puede haber primas escalonadas para coberturas a ciertos niveles, en fin, pero vale la pena discutirlo porque sí es una alta siniestralidad la que vive nuestro país y debemos estar protegidos no solo en lo personal, también con nuestras cosas y nuestras herramientas de trabajo.